Para siempre joven nos cantaban Pedro Piedra y El Macha. Va a haber un concierto del Bloque Depresivo en el Estadio Nacional, así que para quienes gusten de esa música pueden apurarse para reservar sus entradas. Al igual que los Jaivas, que anunciaron un concierto en el Estadio Nacional con el regreso de Claudio Parra. Así que es una gran posibilidad de reconectar con esta banda. Pero bueno, volvemos al semáforo y ya está con nosotros Gaspar Abrilot, nacido en Franklin, en el barrio Franklin, el año 1982, fotógrafo profesional, editor, impresor y académico chileno, magíster en investigación y creación fotográfica por la Universidad Finisterra y actualmente es docente en la Universidad Andrés Bello. Vamos a resumir porque tiene una gran trayectoria. Gaspar, ¿cómo estás? Bienvenido al semáforo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme el espacio para poder conversar sobre esta publicación y la exposición que terminó el domingo. Bueno, exposición que estuvo y que la recomendamos también hace algunos meses en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Así es. ¿Cómo estuvo el lanzamiento, entiendo, el sábado pasado de Mundo Mágico? Sí, fue el lanzamiento, deseábamos que ocurriera casi al término de la exposición que realizamos junto con Alexis Díaz, el curador de la exposición. Alexis Díaz también es el editor de Haiken Ediciones. Estuvo bonito, día sábado antes del almuerzo fueron alrededor de 50 personas. Entonces, con el panel que ideamos con Alexis, donde estaba Celina, Alejandra Celedón, Demian, se formó una conversación bien interesante. Bueno, quisiera preguntarte, Gaspar, conversábamos fuera de micrófono que este fue tu trabajo de magíster, pero ¿por qué decidiste fotografiar lo que uno podría describir como las ruinas de lo que fue Mundo Mágico, ¿no? Entre el 83 y el año 2000 que estuvo activo este parque? ¿Cuál es tu relación emocional con Mundo Mágico? Que está cerca de Metro Pajaritos, por si alguien no lo conoce. Era un parque temático donde uno podía recorrer Chile y había un jardín gigante, había hartos personajes. Claro, es curioso que el Jardín Gigante toma tanto protagonismo porque eso se hace el 89, si no me equivoco, por la película Querían coger los niños. Ah, Entonces el Jardín Gigante te recibía sí. a la entrada. Pero mi vínculo emocional, bueno, antes de partir con el tema del vínculo, como tú decías, este proyecto es parte de mi tesis de magíster de la Universidad Finisterra. Y mis intereses en la fotografía tienen que ver con las representaciones de los territorios, las problemáticas territoriales, sociopolíticas, históricas, climatológicas, medioambientales, etc. Y pensando en qué proyecto podía ser para el magíster, aparecía en mi álbum familiar una Polaroid que salía yo con dos corpóreos, un Mickey Mouse horrible y un Pato Donald, si no me equivoco. Aparezco con mi hermana y preguntándome me comentaron que era Mundo Mágico. Entonces, averiguando, entendí que estaba en ruinas y la ruina me parece un espacio bien interesante para poder tensionar, reinvestigar, cuestionar, etc. Entonces, por ahí parte el deseo de hacer este proyecto sobre las ruinas de Mundo Mágico. Creo que ahí había material para empezar a conversar sobre quiénes éramos nosotros como nación, qué es lo que podíamos ser, cómo se proyectaba también el paisaje desde la construcción del Estado-Nación. Creo que Mundo Mágico reúne mucha información que uno puede reflexionar. Bueno, y Mundo Mágico es un libro que tiene muchas fotografías que nos permiten revisitar este lugar desde la actualidad. Aparece harto la cordillera de los Andes, ¿no? Como un ícono de Chile. Y aparecen también, bueno, distintas representaciones de cómo se pensaba Chile como una imagen país, ¿no? Recordemos que este proyecto nace en los años 80, estábamos en dictadura, y bueno, hay unos arquitectos ligados, entiendo, a la reconstrucción del Palacio de la Moneda luego del bombardeo, ¿no? Si uno hace como el mapeo, es curioso conocer quiénes fueron los actores detrás de Mundo Mágico. Sí, el parque temático es de los dueños de Fantasilandia, Enrique Rodríguez y Gonzalo Gerardo Arteaga. Y los arquitectos son Amayra Razabal, que era la coordinadora, si no me equivoco, y estaba Jorge Swinburne y Álvaro Pedraza, de la oficina Swinburne y Pedraza. Jorge Swinburne era el más conocido de todos. No, está mal dicho eso que era más conocido, sino que tenía algunos trabajos que eran bastante importantes, como la reconstrucción de la moneda después del bombardeo del 73, pero también Jorge Swinburne lo que había hecho era bastantes estudios con respecto a las casas, a la construcción de casas de adobe en la zona central y también la reparación y restauración de la iglesia de Chiloé. Uh-huh.
Amaya Irarrázaval había trabajado con el naciente Cernatur, viendo todo el tema de la regionalidad, entonces por ahí se generan unas conexiones sobre qué hitos son los que van a aparecer en Mundo Mágico, en Chile en miniatura. Y como tú dices, esto parte del 83, en plena dictadura, en plena crisis económica, donde no había tanto turismo, y es clausurado el 2000, en noviembre del 2000. ¿Hay alguna información que anda circulando por redes que la gente toma por verdadera? Se establecen ciertos mitos también con esta ruina, pero Mundo Mágico cierra el 2000, pero el programa de televisión sigue hasta enero del 2001. Entonces por ahí se extiende esa idea de que el parque continúa hasta un poquito más allá del 2000. También hay hartos mitos con respecto a que cuando cierra el parque mucha gente del barrio o gente X invadió para llevarse las maquetas como souvenir. No, eso también es falso, todas las maquetas fueron guardadas y se supone que van a ser exhibidas prontamente. ¿En serio? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, no te lo puedo decir con ¿No? seguridad. No, ya. Claro, con seguridad, pero se supone que en Fantasilandia, que se va a cambiar ahora, por ahí hay rumores de que se va a hacer un museo de Mundo Mágico. Ah, Pero no son solamente, son especulaciones. claro. Bueno, seguimos conversando con Gaspar Abrilot sobre su libro Mundo Mágico, que se presentó este sábado pasado en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal de la Universidad de Chile y que tiene próximas presentaciones, entiendo, en regiones. Sí, vamos a aparecer vamos a hacer una presentación en Foto Los Lagos, el Festival de Fotografía de Puerto Montt, en la Corporación de Cultura. Y también tenemos pensado hacer alguna presentación en Sala de Máquinas de Gronefot, en la Flash, en la Corporación de Lo Prado, en algunas universidades como la UDP o la Finisterra. Entonces, ahí hay varios espacios que son bastante diferentes y dinámicos para poder conversar sobre las posibilidades que la miniatura brindó. Bueno, y que es muy interesante este registro que reconstruye la historia del Mundo Mágico, que también le pone este contexto y que me parece súper interesante. Hay un estudio sobre los vecinos de Mundo Mágico y vecinas, ¿no? Por ejemplo, que parte así, dice Anhelos desde la ruina de un país fantasma, un texto de Emiliana Cereceda, quien es antropóloga, y parte así, dice: me da mucha pena, estuve al borde del llanto y al verlo en ruinas la primera vez, me dijo Beatriz el día en que la conocí en enero del año 2020. Bueno, habla con distintas personas que tienen un gran cariño, una gran nostalgia por lo que fue Mundo Mágico, ¿no? Cuéntanos sobre cómo fue este proceso de invitar a distintos autores y autoras a reflexionar sobre este parque temático. Cuando hago los proyectos de investigación sobre de fotografía ligado al territorio, me interesa invitar a personas que ya tienen conocimiento con respecto a estas problemáticas, temáticas, etcétera. Y cuando estaba haciendo este proyecto, conocí a Celine Ferkovic y a Emiliana Cereceda, quienes sus tesis de grado habían sido sobre Mundo Mágico. Entonces hicimos buenas migas y hubo una generosidad bastante linda de parte de ellas dos. Hicieron un proyecto de exposición en Argentina y después acá en la Universidad de Chile también, sobre la violencia del espacio. Entonces a mí me interesaba que las fotografías tuvieran también textos que acompañaran para profundizar mucho más en aspectos que las fotografías son insuficientes de mostrar también. Entonces me parecía muy interesante que Celina apareciera con toda su investigación, porque la gran mayoría de la información que nosotros podemos tener sobre el Mundo Mágico son de ella. Emiliana también aborda todo este aspecto etnográfico con respecto a los visitantes de Mundo Mágico, que era muy interesante para poder indagar en este parque que estaba en el corazón de los santiaguinos. De hecho, también Mundo Mágico es más conocido acá en Santiago y en Valparaíso, en regiones con las personas que he conversado no tienen mucho recuerdo. Y Alejandra Celedón también había hecho investigaciones junto con otros arquitectos sobre Chile en miniatura, entonces también decidí invitarla para que ella ampliara un poquito esas conversaciones sobre la ruina. Y Demian era mi profesor guía y que tiene unas capacidades de realizar enlaces artísticos que pueden ser bastante competentes para este proyecto. Y no me equivoqué. Su texto es bastante interesante también. Muy interesante. Bueno, y hay una fotografía, bueno, hay muchas fotografías en este libro, pero me llamó la atención particularmente esta, que son las ruinas del Estadio Nacional,
donde vemos lo que queda, ¿no? Claro. De Chile en miniatura. Es una fotografía, bueno, de Rodrigo Gendelman del año 2018, pero también ustedes en el libro le dan mucha importancia a una fotografía que tomó el arquitecto Jorge Swinburne, donde aparecen, entiendo, sus hijas en los años 80 con la representación del Estadio Nacional. Claro. El parque temático era un parque que tenía un guión establecido, entonces tú no te podías salir mucho de eso y estaba mucho con rejas, con pequeñas vallas. Entonces, esas fotografías que hizo Jorge Swinburne son de los pocos momentos en que los niños pueden estar casi tocando las maquetas. ¿Ya? Ah, Yo creo que Jorge Swinburne la hizo para generar la escala, para evocar un poquito todos estos parques temáticos europeos que en su publicidad tenían este tipo de representación de niños en las maquetas, pero en realidad Mundo Mágico no tenía mucha interacción en donde los niños pudieran innovar, inventar, jugar, interactuar. No era tan así, por lo menos lo que Emiliana Cereceda en su texto menciona. bueno, era un país en dictadura también, Sí. y el Estadio Nacional había sido el campo de concentración, bueno, que fue el año 73. Vladimiro Mimisa, quien escribe un texto en un librillo que se llama Estadio Nacional, justamente relata, ¿no?, sus recuerdos del Estadio Nacional como prisionero. Claro, el Estadio Nacional era la maqueta más grande y casi todas las maquetas, o sea, casi todas las maquetas que aparecen en Mundo Mágico están tan desprendidas de cualquier tipo de cicatriz o historia, tan blanqueadas. Sí. Entonces, para nosotros era muy interesante profundizar mucho más con respecto a Mundo Mágico y su relación con la dictadura. Y qué mejor que investigar más sobre el Estadio Nacional. Entonces, decido a último momento, hace un mes y medio atrás, volver a Mundo Mágico y hacer estas fotografías de las escotillas, porque detrás de esas escotillas, detrás de esa gradería, hay mucho dolor en el Estadio Nacional. Y me acerqué a Vladimiro Mimica y lo invité a participar en esto. Vladimiro Mimica es, si no me equivoco, la única persona, creo, que queda viva que ha estado en los grandes momentos del Estadio Nacional. Ujú. Mundial del 62, visita al Papa, visita a Fidel, vuelta a la democracia, y fue torturado y encarcelado en el Estadio Nacional. Entonces fue muy potente que él aceptara escribir para esto, y es unos links con Mundo Mágico bien interesantes. Y aparte está este otro texto de María Jesús de Val, que habla también sobre el Estadio Nacional, pero desde la mirada del discóbolo, como esta estatua que fue protagonista de momentos que ocurrieron a su espalda. Sí. Entonces, todos estos textos van armando van acompañando un proyecto de fotografía con la intención de que este libro sea un elemento de revisión posterior para investigadores o personas que quieran indagar más sobre el mundo mágico. ¿Ya? Esa fue mi intención también de invitar a estas personas, que existiera este espacio y que este libro en el fondo quede en una biblioteca para objeto de consulta. Bueno, un bello trabajo, el libro Mundo Mágico de Gaspar Abrilot. Y si uno lee, justamente hay un artículo bien interesante de Celine Ferkovich, donde ella da cuenta de cómo se pensó, ¿no? Cuáles fueron, por ejemplo, los 68 hitos incluidos en el documento de descripción de Chile en miniatura. Montegrande, Portillo, el Cerro Tololo, la casa de Arturo Prat, la estación de San Rosendo, Salto del Laja, la iglesia de Achao. ¿Qué rol tuvo la dictadura en pensar, digamos, o aprobar o acompañar la construcción de Mundo Mágico? Lo que tenemos entendido es que fue muy poco. De hecho, los dueños de Fantasilandia, al crear Mundo Mágico, no recibieron fondos de ningún tipo, ni municipales ni estatales. Todo fue por crédito. Ujú. Pero la influencia de la dictadura está principalmente relacionada porque años antes viene el proceso de regionalización. Y ahí hay una mirada de la dictadura muy potente de cómo se quería proyectar Chile hacia el extranjero y hacia el futuro. Los creadores de Mundo Mágico lo que hicieron fue conversar con casi todos los municipios del país para poder decidir qué elementos son los que van a entrar de manera equitativa en este terreno. La influencia de la dictadura está en la mirada que tenía la dictadura con respecto al país. ¿Ya? Y es una clase social, un sector social o un sector socioeconómico que está muy influenciado por eso. Tienen una mirada de cómo debía ser el país, centralista, unitario, como los gobiernos de Portales, de Ibáñez del Campo, todo esto imaginario anclado por Pinochet. Entonces,
siento que la dictadura era como un fantasma que estaba presente dentro del mundo mágico. Y por eso la decisión, por ejemplo, de esta cordillera que está en penumbra, en la portada del libro Mundo Mágico, Sí. y que tiene el color del uniforme del terno de Pinochet. Ujú. Ya, ahí hay una decisión. Es la penumbra que está en los 80 rondando el país. Bueno, y no todas las personas podían acceder a Mundo Mágico. Creo que también es interesante como este parque temático, pero que también era prohibitivo en sus precios, ¿no? Uno lee en el libro que los vecinos tenían que saltar la reja y podían formar parte a la mala, por decirlo de forma eh, informal, ¿no? Valga la redundancia. Pero claro, era prohibitivo para la gran mayoría ir a Mundo Mágico. En un momento tuve el valor de la entrada de Mundo Mágico, pero se me olvidó. He tratado de acordarme estos días, no he podido, pero sí era caro. Eh, los niños de escasos recursos o que vivían alrededor de los edificios cercanos a Los Prados saltaban la reja y contaban que los guardias lo perseguían y a veces se quedaban y otras veces no. Es muy importante que en los 80 era muy difícil viajar para ciertos sectores económicos, recorrer el país, conocerlo. Y ellos cuentan que Mundo Mágico les permitía conocer su propio país. Es súper fuerte eso. Hay otras personas que recuerdan que disfrutaban mucho asistiendo a Mundo Mágico, que iban para los cumpleaños o una vez al año, era el viaje obligado familiar, pero que a medida que fueron creciendo, fueron entendiendo, fueron perdiéndole el gusto por este parque. Empezaron a entender de que era muy restrictivo, de que no podían jugar, interactuar. No era Fantasilandia, donde tú podías subirte varias veces a la montaña rusa y tus experiencias siempre van cambiando. Mundo Mágico era un guión súper rígido. Entonces, muy interesante que algunas personas que eran afines a la derecha, a la dictadura, fueron entendiendo cómo la dictadura iba afectando eso. Iban afectando al país. Como que hay un vuelco hay un vuelco en la reflexión. Bueno, también es un testimonio de cómo se viven las infancias. Está Mundo Mágico, también está Fantasilandia. Hoy día podríamos pensar en nuevos modelos, ¿no? Kidzania, por ejemplo, que es súper distinto. Sí. O el Museo Interactivo Mirador, que también son nuevos paradigmas de vivir la infancia y donde afortunadamente el hacer cada vez es más libre, ¿no? O sea, Kidzania yo creo que es la interrogación absoluta del modelo en la infancia. Sí. De enseñarles cómo las marcas, claro, hay toda una presencia muy coordinada. Gaspar Abrilot, se nos va el tiempo, pero invita a la gente cómo pueden adquirir este libro y recordemos las próximas presentaciones. Y si quieres difundir tus redes sociales. Sí, lo que quieras. Me pueden buscar por Gaspar-Abrilot en Instagram. Principalmente me encuentro por ahí, siempre respondo. Y si no, por Haiken Ediciones, la editorial de Alexis Díaz. Y vamos a estar en Santiago Fotoferia el fin de semana del 31 al 3 de agosto, en esta gran feria que hace la Flash. Vamos a estar con los libros de Haiken y con esta primicia que es Mundo Mágico. Así que cualquier cosa me pueden escribir, me pueden contactar para tomar un café. Claro que sí. O para ir a visitar la feria, Santiago Fotoferia, en agosto. Bueno, y felicitación a todo el equipo porque uno genera mucha reflexión en torno a Mundo Mágico. Sí, mencionar a Claudia Guerra, la diseñadora, Elisa Dublanc, la que se mandó esta ilustración preciosa del logo antiguo que encontramos en un diario de Mundo Mágico, que es este logo. Este fue un acierto que encontramos. Talea Bernard, la traductora, Camila López, la correctora estilo. Entonces, mucha gente que está involucrada, Felipe Muñoz de Letargo. Hay hartas personas que brindaron mucho cariño en la construcción de este libro, así que estoy muy feliz, me siento muy acompañado. Bueno, gran equipo, y sí. A los Willy, a Chanchini Cecchini. A los mágicos del ritmo. Donde estén los mágicos del ritmo. La tía Paula, también nuestros saludos. Así es. Desde la infancia, pretérita. Gaspar, vamos a escuchar una canción que se llama Mi Niña Golondrina, que es la musicalización de este texto de Gabriela Mistral en la voz de Sinatel. Y ya volvemos con Lucía Volados, quien ha viajado desde Coquimbo para contarnos qué está pasando en esta región.